Hola, hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí después de 6 años de haber iniciado este trabajo en la presentación de este libro titulado Aquí estuvo Cauduro, como lo ven, con una B alta. Nunca he recibido tantas respuestas a las invitaciones a todos los amigos que les mandé diciéndome, oye, me da mucha pena decirte, pero escribieron estuvo con B en vez de con B chica. Le dije, no, sí sabemos, no es una falta de ortografía, así se llama el libro. Aquí estuvo Cauduro. Y se llama así porque Cauduro solía, con gran sentido del humor que lo caracterizaba, firmar así sus obras, en una especie de guiño con Van Eyck y bueno, una pintura muy famosa que se llama Los Arnolfini, en el cual él se refleja en el espejo y obviamente además de el objeto pintado y firma, aquí estuvo Van Eyck. Entonces, en un guiño a ese cuadro, Rafael solía firmar así sus cuadros. Este libro me enorgullece muchísimo poder presentarlo aquí, que es la meca del arte en el año en México, y sobre todo estar acompañada de los autores, de la investigadora que no sé por dónde anda, que pues han sido parte de este proyecto a lo largo de todos estos años. El libro de Rafael, que yo les voy a hablar muy brevemente de esto, de la edición del libro antes de que Juan Coronel y Gonzalo Vélez les hablen propiamente del artista. Este libro empezó como un encargo de un coleccionista y amigo personal de Rafael. Cuando nosotros llegamos por primera vez al archivo de Rafael, la verdad es que tuvimos una sorpresa impresionante porque nos dimos cuenta que todos creemos saber quién es Rafael Cauduro. Y a la hora de la hora, al abrir cajones, al ver sus libretas, al explorar sus dibujos, nos dimos cuenta que no teníamos idea quién era este artista, quién era el personaje. Y ahí empezó pues una tarea muy ardua, porque lo que pensamos que podía acabarse de volada en año y medio o 2 años, estamos fuera, pues llevó prácticamente 6 años. A lo largo de ese tiempo también exploramos a varios escritores, a varios críticos de arte, quién podía ser los escritores que podían aproximarse a este nuevo Cauduro que estábamos descubriendo. En principio, creo que gran parte del trabajo y del acierto que espero que ustedes logren ver en este libro se debe a Juan Carlos Mena. Al ver Juan Carlos el material de la investigación de Judith, ideó un libro en el cual el espectador pudiera ver por primera vez el proceso de Rafael, es decir, cómo Rafael llegaba a la conclusión de una obra. Él es un pensador, es casi un filósofo muy complejo, con una cultura avasalladora, y por ende todo su proceso de pensamiento y los extraordinarios dibujos que boceteaba eran una parte importante de la obra final. De ahí que pues fuera importante exponer esto ante el lector y desde luego ante quienes iban a escribir. Quiero decirles que en un principio todos me dijeron, no queremos escribir de Cauduro, menos Gonzalo. Gonzalo digo, sí, yo sí. Y cuando vieron el DOMI, cuando vieron de qué se trataba este trabajo, afortunadamente cambiaron de opinión. Por otro lado, yo quería, como Rafael Cauduro es un tipo con una narrativa muy intensa y muy profunda en sus obras, yo no quería el típico crítico de arte intrincado,
que nos hablara, ya saben, en un lenguaje incomprensible de qué quería decir la obra, porque se meten en una cosa exegética de la interpretación, y yo decía, qué flojera. Entonces me dio mucho de trabajo y estar pensando cómo podíamos organizar narrativamente este libro. Le hablé a Juan Coronel, que es un privilegio tenerlo como parte de este libro, porque además de que es un pensador multifacético, tiene una vena narrativa, lo mismo que Gonzalo. Ambos, Gonzalo traduce poesía, acaba de hacer un increíble libro de traducción de poesía del alemán al español, si ustedes se imaginan lo que eso quiere decir. Juan es poeta, además Gonzalo, les voy a estar pimponeando, es ganador de un premio importante de novela en el Joaquín Mortiz, y bueno, los dos vienen de la narrativa, y eso yo creo que es fundamental para este libro, aproximarse a Rafael desde un ángulo que no es exclusivamente el de la crítica de arte, y sin embargo ambos son críticos de arte, porque bueno, Juan es un curador impresionante, ahorita tiene una extraordinaria exposición en el Palacio de Bellas Artes, que ojalá puedan ir a ver, bueno, ahorita les platicas tú, pero tiene una exposición ahora, y creo que esta combinación, además de contar con Luis Martín Lozano, que hace un increíble ensayo sobre uno de los grandes hallazgos que tiene este libro, que es el dibujo. Y desde luego Gerardo Kleinburg, que escribe sobre la puesta en escena de Salomé, él era el director de Bellas Artes en aquella época, y Dina Komisarenko, que hace un retrato espectacular de lo que representa el mural sobre la justicia de la Suprema Corte de Justicia. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de verlo, es estrujante, ojalá lo puedan ir a ver, está en la escalera por donde circulan todos los ministros para llegar a sus oficinas. Bueno, pues yo quisiera, dicho lo cual, ¿no? Ya más o menos tienen claro el panorama del libro, estamos viendo todo el libro para que ustedes tengan una idea de las diferentes partes que lo componen. Al final de esta presentación, si tienen preguntas, con mucho gusto las podemos responder. Y sin más, quiero darle la bienvenida. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Tú eres la antesala o Gonzalo? Bueno, el capítulo que hace Gonzalo en el libro es un extensísimo ensayo sobre la biografía de Cauduro, desde la inmigración de los Cauduro a México hasta sus últimas obras. Este ensayo, que además toca todas las aristas que se deben de tocar en Rafael, desde la narrativa, la filosófica, la pictórica, es el corazón de este libro, y yo le agradezco mucho a Gonzalo que nos acompañe, y un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, espero que al terminar también me aplaudan. Muchas gracias por venir, por estar aquí, a todos ustedes. Es una hora difícil, un día difícil, sobre todo el domingo de Super Bowl, en fin. Les agradecemos mucho, de verdad, su presencia. Preparé un texto y pensé que si me aciño al texto no rebaso el tiempo que me toca y no desvarío demasiado. Entonces, si me permiten, les voy a leer lo que preparé, que se llama Aquí está Cauduro. La aparición de Aquí estuvo Cauduro es digna de celebrar por varios motivos. Se trata de un esfuerzo perseverante que involucró la valiosa dedicación de muchas personas. Su publicación tiene lugar tras un proceso largo y difícil, no exento de una parte dolorosa, cual un parto lento sin anestesia, si se me permite la exagerada analogía. El libro, al fin, rinde un significativo homenaje a un artista extraordinario mexicano que hizo su propio camino al andar, como en los versos de Antonio Machado,
y de quien por lo general se conoce de manera superficial solo una parte de su versátil cuerpo de obra, además de que ésta se aborda muchas veces con prejuicios, producto del mismo desconocimiento. Lo anterior se debe en parte a que su formación como artista no fue la convencional. Voy a hablar un poco del artista y luego un poco sobre el libro. Y acaso a que desde muy joven tuvo buen éxito económico, con lo que fue capaz de desarrollar su obra hasta cierto punto aislado del medio artístico de la Ciudad de México, en el que coincidieron sus coetáneos. Al principio de los 70, Rafael Cauduro, que nació en el año de 1950, cursó estudios de diseño industrial, pero no en la Universidad Nacional, sino en la Iberoamericana, de modo que tampoco estudió con sus colegas de generación, que esta es la llamada generación de los grupos o la transruptura, como Juan Coronel la ha nombrado acertadamente, entre cuyos exponentes podemos mencionar, entre otros, entre los artistas no canónicos, a Carlos Aguirre, nacido en 48, María Eugenia Cheyet, nacida en 48, Maris Bustamante en 49, o Melquiades Herrera en 49 y fallecido en 2003. Y entre los pintores a Manuela Generali, de 48, Jordi Boldó, de 49, Javier Ansúrez, de 50, Phil Kelly, nació en 50 y fallecido en 2010, Dulce María Núñez, Carla Ripi, de 50, Alberto Castro Leñero, de 51, igual que Yasa Muart, Rocío Maldonado, Manuel Marín y Santiago Rebolledo, que falleció lamentablemente en 2020, en el año 2020. Por su medio familiar, Cauduro no creció ajeno a los procesos de la arquitectura y de la construcción, y ahí con su padre, que era descendiente de italianos, fincó también sólidos conocimientos de historia del arte. Sin embargo, su genio artístico proviene de un talento innato para dibujar y para emplear el dibujo como herramienta medular de toda su producción artística, siendo capaz así, cito, de fusionar pasión e intelecto en una sola experiencia estética. Termino la cita, que es de Luis Martín Lozano dentro del libro. La obra temprana de Cauduro explora una geometría que me parece un poco insustancial, pero se parece poco a la obra que realizó después de los 80s, pero por el mismo poco parecido aparente reviste un gran interés. Es a partir de los 80 cuando consolida su estilo y también cuando afinca su taller de investigación de materiales instalándose en Cuernavaca. Este es el momento en que toma conciencia propiamente de sus facultades artísticas y se dedica a llevarlas a sus límites más extremos, con lo que elabora lo que quizás es la parte más barroca de su producción. Lo anterior incluye la obra que pintó en Nueva York y la célebre serie de Calvin Klein, y alcanzó un punto culminante con una obra pública en la Ciudad de México, los murales en la estación del Metro Insurgentes, que realizó antes de cumplir 40 años, en colaboración con Carla Hernández. Esta pieza monumental sintetiza tanto las preocupaciones pictóricas de Cauduro como el estilo que se identifica ampliamente como propio suyo, y ejemplifica lo que Alfonso Ruiz Soto denominó ilusionismo crítico. Esos personajes fantasmagóricos que habitan paradojas visuales, esa reproducción falseada de materiales que nunca son lo que parecen. La madera no es madera, los ladrillos no son ladrillos, el metal oxidado no es metal oxidado. Esa apropiación de hitos de la historia del arte que el pintor manipula a su antojo, ese involucramiento de los espectadores que aunque no quieran se vuelven cómplices o voyeurs en escenarios distorsionados donde la realidad se cuestiona, en los que resulta imposible establecer qué plano de lo real está siendo representado o falseado. Y casi siempre cada pieza se acompaña de una nota sutil y característica de sentido del humor para quitarle lo solemne a la metafísica. En 1995, Cauduro presentó una exposición central en su trayectoria, que se llamó De Ángeles, Calvarios, Calaveras y otras calamidades, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Aquí a la iconografía conocida de carteles sobrepuestos pegados a muros de fachadas desvencijadas y de tinas y regaderas con fantasmas desnudas que bañan sus cuerpos espectaculares, sumó elementos que delimitan una escatología en la doble acepción de la palabra, reflexión sobre la vida en ultratumba y alusión a los excrementos. Tenemos así, por una parte, excusados, a veces ocupados por sensuales modelos, y por otro lado, tzompantlis, o hileras de cráneos que remiten a aquella institución siniestra de nuestro pasado prehispánico, aunque eventualmente aparecieron también tzompantlis de excusados, con ese humor característico. Algunos ángeles, como de manera extrema en la pieza El retablo de la Anunciación de 1994, que es una instalación,
remiten, por otra parte, al sufrimiento autoinfligido, aquella institución siniestra de nuestro pasado católico europeo. En este periodo aparecen asimismo los vagones de tren de metal oxidado como escenarios de fantasmagorías, ideales para plasmar una sutil crítica a un gobierno surgido de la Revolución Mexicana que había entrado ya en franca decadencia. Una de las piezas emblemáticas de este periodo pertenece, por cierto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como se ve, el alarde de capacidades técnicas y de cultismos implícitos fue cediendo espacio en las preocupaciones de Rafael Cauduro a una progresiva reflexión sobre la cultura mexicana y posteriormente sobre el sufrimiento de índole social. A partir de ese año, en el que Cauduro cumplió 45, experiencias abruptas trajeron cambios determinantes a su vida y a su creación. Por un lado, lo marcaron íntimamente la paternidad en circunstancias inesperadas y por demás difíciles, junto con un accidente automovilístico en la carretera en el que casi fallecieron él y Liliana Perezcano, su segunda esposa y madre de sus dos hijas, de quien también se separaría. Por otro lado, en lo que respecta al arte, Cauduro descubrió el vidrio. Luego de conocer en la Ciudad de México a Narciso Coagliata, uno de los más destacados exponentes del glass art en el mundo, quien radica, por cierto, en nuestro país, Cauduro no solo incursionó de lleno en esta rama artística poco recurrida, sino que se convirtió en un experto que desarrolló técnicas de su propia patente. Son piezas impresionantes, gruesas, de formato grande, en las que el dibujo, realizado de hecho con polvo de vidrio incoloro antes de meterla al horno la pieza, se presenta como parte integral de esta, cuajado, por así decir. No sé si vayan a aparecer ahorita en las imágenes, son estas placas de vidrio donde no se sabe cómo está hecho, si se pintó encima, pero se ve, ¿no?, que el dibujo es completamente parte del vidrio, y el dibujo está hecho con una perfección y un detalle que son tan característicos de Cauduro, y son unas piezas bien poco conocidas, ya más bien de su obra tardía, aunque en el mural de la Suprema Corte, bueno, ahorita lo digo, están hasta arriba con los granaderos. Ah, qué bien. Experimentar y trabajar con vidrio era la ocupación primordial de Cauduro los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, interrumpió esta actividad por un proyecto que marcaría también una sensibilización de su espíritu, que resultaría su obra magna y que lo inserta directamente como renovador del muralismo mexicano en su espíritu más ortodoxo de realismo social crítico. El ciclo 7 crímenes mayores en la sede de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde los granaderos, como digo, en la parte superior están confeccionados con esta técnica de arte en vidrio. Antes de ejecutar la obra mural, Cauduro investigó exhaustivamente el tema de la justicia, lo cual incluyó lo mismo hablar con ministros, juristas y abogados, que visitar reclusorios y conocer de manera personal a internos e internas en los penales. El resultado es impactante, no solo por su concepción y dimensiones, sino por la crudeza explícita con que abordó la materia. Siguiendo los pasos de José Clemente Orozco en 1941 en el mismo edificio, en vez de exaltar las instituciones patrias, Cauduro señala con valentía las omisiones de la impartición de justicia en México y la consabida complicidad en crímenes infames de los agentes encargados de aplicarla. Tortura, secuestro, homicidio, represión, cárceles sobrepobladas, archivos olvidados de procesos penales. Más arriba mencioné solo de paso la colaboración en la obra de Cauduro del artista Karl Hernández, que nació en 52 y murió en 16, su primera esposa. Sin embargo, ningún relato de la trayectoria del pintor quedaría completo sin reconocer el involucramiento de ella, no nada más en la promoción de la obra y en la resolución de los aspectos prácticos, sino también como jefa del taller y como investigadora de los materiales con que se confeccionó toda la producción cauduriana. De hecho, el mural del Metro Insurgentes fue realizado en coautoría, aunque a la hora todos los créditos y todos los reflectores recayeron sobre Rafael. Y yo especulo que esto haya contribuido a su divorcio en 1991, el cual no obstó para que mantuvieran una amistad cercana y que ella siguiera dirigiendo el taller. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de pintar los muros de la Suprema Corte de Justicia, ella fue la primera en reaccionar y comprendió antes que él la magnitud del encargo, para lo cual, dicho sea de paso, Cauduro gozó de libertad creativa absoluta.
Carla coordinó los encuentros con los ministros de la Suprema Corte y conjuntó, por otra parte, el equipo de trabajo que elaboró en La Tallera, que es el taller para pintura mural que legó David Alfaro Siqueiros en Cuernavaca. Al inicio de la década de 2010, ya entregado el mural, Carla fue la única persona que se enteró de los problemas de salud que le esperaban a Rafael, aunque se guardó bien el secreto. Y aquí aprovecho, es que ahí apareció una errata en la página 72 del libro, porque por una omisión en las correcciones, dice que Cauduro se preocupó por la salud de Carla, cuando es al revés, Carla fue la que se preocupó por la salud de Cauduro. Y tampoco dijo nada, ella estaba enferma, pero tampoco se lo dijo a nadie, entonces por eso cuando se murió de un infarto en 2016, para todo el mundo fue una sorpresa, sobre todo para el mismo Rafael, ¿no? La pérdida de Carla Hernández fue un golpe duro y su actividad ciertamente le fue menguando desde entonces. Piezas importantes de los últimos años que se pueden mencionar incluyen una serie de cuadros sobre la discapacidad y las prótesis que usamos los humanos y otras piezas más basadas en la angustia de personas acusadas cuyos procesos penales se pierden en la desidia. Asimismo, en 2018 intervino un antiguo y voluminoso transformador eléctrico como un homenaje al físico Nikola Tesla. Y bueno, en cuanto al libro, se trata de una edición formidable, como pueden ver, y por demás ambiciosa, que incluye una cantidad extraordinaria de reproducciones de Cauduro, gran parte de ellas inéditas, así como fotografías de los procesos de trabajo, y en la impresión recurre a papeles de distintos tipos, ¿no?, para resaltar la naturaleza de la obra. El proyecto se organizó, se concertó y se concluyó luego de varios años gracias a la tenacidad de Débora Holtz, quien además fue capaz de conjuntar plumas especializadas para ofrecer una reflexión poliangular de la vida y de la obra de Rafael Cauduro. Nunca antes se había escrito tanto y de manera tan completa sobre este relevante artista mexicano. Voy a hablar un poco. El libro destaca sobre todo por su diseño editorial, al que al caso se puede calificar de audaz, pues incluye varios detalles arriesgados en su edición. Destacan, la impresión es impecable, el papel me pareció sumamente adecuado, pues destaca tanto, o sea, conserva el carácter de la obra dibujística en el papel que fue usado para el dibujo, y en la parte a color destaca de la obra con un detalle muy bien doblado. Logrado. El libro ofrece varias páginas desplegables para ilustrar la obra de grandes dimensiones o de difícil formato, o bien para series fotográficas de procesos de trabajo como los de la elaboración de los murales o los procesos de la obra en vidrio. Otro acierto es la intercalación de textos de fuentes externas para determinados aspectos muy específicos, como la breve historia del ciclo mural de la Suprema Corte o los zompantlis de la Bullseye, e incluso un escrito del propio Cauduro. Igualmente destaca la reproducción de papeles personales y anotaciones manuscritas del pintor, y además debo decir que fue un verdadero privilegio el haber podido realizar la investigación directamente en el archivo Cauduro en Cuernavaca, el haber convivido con él y con las personas cercanas suyas, algunas de las cuales tuve oportunidad de entrevistar. Agradezco a la editorial Trilce, sin duda, el haberme brindado la oportunidad de participar en el proyecto. Y bueno, aparte de los méritos editoriales y la investigación iconográfica documental, destaco con un breve comentario, ya para concluir, los ensayos incluidos en el libro. En su esclarecedor escrito, Juan Coronel Rivera discurre de manera puntual y erudita sobre la situación del arte mundial y sus principales tendencias en el último tercio del siglo XX, con un énfasis en los años 80, y ubica a Rafael Cauduro como un artista innovador en el ámbito internacional y en el contexto de México. Luis Martín Lozano emprende un análisis detallado de la obra dibujística de Cauduro con base en los cánones de la historia occidental, la cual domina, y una aguda sensibilidad para entender el lenguaje del dibujo, seguir sus rastros internos y externos y sintetizar ideas complejas en pocas palabras. Él detectó, por ejemplo, hay una obra muy rara de Rafael que se llama El Gobernador, de 1979, que está, por cierto, en el baño de las visitas de su casa de Cuernavaca, y hay un dibujo previo, y bueno, Luis Martín Lozano dijo, bueno, este es basado en Gargantúa, del artista francés decimonónico Honoré Daumer, de 1831.
Experta en arte público latinoamericano, Dina Komisarenko se refiere específicamente al ciclo mural de Rafael Cauduro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores, tema del que se ha ocupado desde hace varios años. Como parte de su estudio, la académica proporciona cifras estremecedoras sobre índices de aplicación de la justicia en México, con lo que destaca el vigor y la vigencia de esta gran obra. Gerardo Kleinburg, por su parte, relata su experiencia de trabajo directo con Rafael Cauduro para la puesta en escena de la ópera Salomé de Richard Strauss por Arturo Ripstein en 1999. Kleinburg, que en aquel momento era director de Ópera de Bellas Artes, describe el proceso creativo de Cauduro para la escenografía y nos ofrece así una mirada íntima y elocuente del pintor con su quehacer. Por último, mi ensayo repasa de manera biográfica, cronológica y temática la obra de Cauduro y contribuye a la publicación con un montón de páginas. Enhorabuena, pues, por la publicación de este libro memorable. Gracias, Débora. Muchísimas gracias, gracias, Gonzalo. Bueno, ahora le damos la palabra a Juan Coronel, que, como les decía, abarca casi todas las áreas que hay que abordar. Se me olvidó la de fotógrafo, etnógrafo, curador, ensayista, crítico de arte, y bueno, es un privilegio también haber contado con el prólogo magnífico de Juan Coronel, que pensamos precisamente que el mejor prólogo debería de ser de alguien que lograra ubicar a Rafael en su contexto. Y si hay alguien que precisamente puede hablar de eso y que lo considera además parte esencial del desarrollo de un artista, su contexto, es Juan Coronel. Muchísimas gracias, Juan. Un aplauso para él. Gracias a ti, Débora. Bueno, yo les voy a hablar de la errata, porque me pareció muy buen tema y voy a empezar con una anécdota que no sabemos a bien si es parte de la mitología o sucedió, pero se cuenta que cuando Vicente Rojo estaba a cargo de su gran editorial, quisieron hacer el mejor libro en el cual no hubiera erratas. Y entonces entraron a participar, a revisar las galeras, que es un trabajo realmente muy minucioso, muchas personas. Sale el libro y en el colofón dice, este libro no tiene erratas. Entonces eso es maravilloso, porque finalmente la errata siempre va a estar ahí. El error, el errar, lo interesante es que siempre participa en el devenir del ser humano. Traigo esto porque una de las cosas que fue muy interesante mientras Débora, que es quien realmente concibió el libro, efectivamente nos empezó a convocar a algunos críticos para que abordáramos a Cauduro. Gonzalo inmediatamente entendió que era una cuestión importante. Yo me aticé un poco. ¿Por qué? Y esta es una cosa muy importante. Cauduro tuvo un éxito comercial entre los años 80 y 90 que fue realmente explosivo. Y eso a muchos de los críticos nos tiene como con pendiente, porque entonces estamos hablando de que si el arte realmente está proponiendo algo o está yendo a la mirada comercial que está buscando el comprador. Y ahí hay un problema de orden ético que es muy interesante y que pasa con muchos artistas. Incluso, por ejemplo, podría yo hablar hasta de la última etapa de Rafael Coronel o con algunos de estos tipos de Botero, que se hacen tan iconográficos, que forman parte tan del estar diario en la casa de gentes, que entonces no sabemos si realmente hay una innovación o simplemente entendió qué es lo que el público quería consumir. Y allí es donde precisamente nos deteníamos muchos en observar a Cauduro, porque era extraordinario. Yo tengo un pulso de maraquero, es que de eso ni se fijen, nada más, pero bueno. El caso de eso fue que cuando me habla, precisamente yo estaba como en ese punto de si Cauduro realmente tenía esta otra visión del arte o simplemente era un contenido, sobre todo por la estructura que utilizaba, de donde venía y que le ha encantado y que realmente la ha desarrollado de manera prodigiosa, que es la publicidad.
Entonces conectaba dos cosas todavía más complicadas. La publicidad con un talento desbordado dibujístico. Y entonces eso lo hacía todavía más, digamos, nos daba más suspicacia. Aquí lo que es importante es que siempre hay que aprender a ver y a oír. Y una de las cosas cuando Débora me cita por segunda o tercera vez antes de que comenzara a hacer el texto, en realidad no me cita, me manda las carpetas de investigación. Cuando recibo las carpetas de investigación y empiezo a ver sobre todo la parte dibujística y cómo iba la investigación que habían hecho develando la estructura plástica de cada una de las obras, ahí sí ya me llamó la atención y cambié mi punto de vista, porque dije, bueno, una de las cosas fundamentales de Cauduro es que no nada más está haciendo una revisión de la moda, de lo mercantil, sino que está realmente explicándole al que ve las obras por qué esa moda y por qué ese punto mercantil los está atrapando, y entonces allí es donde él empieza a desmenuzar toda esta otra historia que a partir de que incluso en lo visual es muy atractivo, hay una crítica, y en esa crítica es donde realmente hay una valía, porque Cauduro es un autor que sí le interesa el orden social no nada más, digamos, psicológico del ser humano, sino el orden social de la pobreza, de la mezquindad, de los presos que no deberían estar presos. Y todo eso entonces a lo que nos está llevando es precisamente a comprender que Cauduro, a la manera de los barrocos, está utilizando algo común y corriente para explicarnos la filosofía del momento. Y eso es lo que se ve ya en este libro. Uno de los grandes aciertos que tiene la edición para mí es la portada, porque realmente un autor, un editor comercial, pues hubiera puesto una de las pinturas de Calvin Klein, una de estas cosas totalmente iconográficas muy conocidas, porque bueno, entonces el público ya va a tener una referencia clara de qué es lo que va a ver en el interior, y además es una cosa muy atractiva. Y aquí Débora se fue realmente por una pieza que tiene un orden interesantísimo, porque es casi tenebrista. Bueno, no casi, es tenebrista. Bueno, fue Juan Carlos, que está ahí. Juan Carlos Mena, que es el autor intelectual del diseño y de toda la concepción del libro en su parte de diseño. Perfecto, bueno, pues... si me permites el paréntesis, para mí también es una alusión al sentido del humor de Cauduro, que es justo del color de la portada. Bueno, entonces el chiste de esto fue precisamente que seleccionó Juan Carlos, muchas felicidades, es extraordinaria tu portada, porque lo presenta muerto y luego además lo titula con A este rata, y entonces estamos realmente recogiendo toda esta visión barroca, que es después lo que se va a ver en el interior, pero en una portada que es tan misteriosa, que yo siento, misteriosa en el sentido interesante, en el sentido de Alfred Hitchcock, etcétera, ¿no? En la real trama del misterio. El misterio es una de las cuestiones más difíciles de manejar, y sobre todo en una portada de un libro. Y aquí esa entrada con el misterio de la portada resulta muy acertada, porque nos está enseñando entonces el devenir de este artista. Yo fui uno de los que le llamó a Débora, bueno, le escribí un WhatsApp, porque inmediatamente cuando subí la invitación mi Facebook empezó a llenarse de no saben escribir, y eso es una cosa que es muy interesante, porque ahí está el otro gancho de este libro, en el título, porque efectivamente todas las personas que no tengan la historia que ya nos contó Débora de por qué él escribe Así estuvo, también eso atrapa al ojo, y entonces en este atrapa al ojo, que es muy importante, porque de aquí entonces nace realmente toda la estructura con la que hace Cauduro gran parte de su obra, que es una suerte de trompoil, la trampa al ojo. Entonces desde la portada, desde el título de la portada hasta los cuadros, se va utilizando siempre este continuo de la errata, que acuérdense, estamos hablando todo esto de la errata.
Luego, cuando yo, por cuestiones de muchos años, conocí a Rafael hace, no sé, 40 años. Platiqué, no era muy de platicar, por lo menos no conmigo. Era un poco más bien como de... Y como yo era crítico y los artistas de repente como que hasta dónde nos van a decir para que no nos metamos tanto donde no debemos, etcétera, como que lo veía yo un poco a distancia. Traigo esto porque ahí es donde viene el otro sentido, porque cuando platiqué con él en alguna vez, sobre todo de los materiales, que es lo que más me interesaba, me decía es que yo todo esto cuando empecé a hacerlo iba literalmente a la tlapalería, porque no había ninguna casa especializada ahora como Casa Serra o estas casas que ya manejan muchas cuestiones de orden epóxico. Ustedes saben que ahora ya pueden ir a cualquier lugar de estos y ya pueden conseguir prácticamente todos los materiales que usa Cauduro para esto. Ya son parte, digamos, de la cocina de cualquier tienda de materiales para artista. Pero cuando Cauduro está haciendo esto, lo único que se vendía en la Casa Serra eran óleos. Y había una variedad de 6 o 7 tipos de óleo, entre ellos los que hacía la Casa Serra, con los que pintaba Tamayo y Pedro Coronel, pero realmente no había como una exploración matérica, era stickers, cosas muy elementales, ahora se nos haría imposible, pero cuando Cauduro se mete esto, empieza a ser realmente una revolución en todo lo que es la estructura plástica, porque entonces las telas bidimensionales, por el volumen que les da, empiezan a tener una tercera dimensión. Y una de las cosas que es muy interesante de Cauduro es que me contó, tú no sabes cuántos cuadros se me cayeron antes de que lo haga yo, que la pasta se fijara o fuera lo suficientemente ligera para que no se viniera abajo con todo y tela, la errata. Entonces, esa errata de materiales fue lo que hizo que se empezaran a desarrollar una cantidad de estructuras para poder colocar en la obra en sí. Y esto es en el texto, los invito a que lean los textos, porque los textos todos son muy interesantes, y el de Gonzalo realmente es una biografía impecable, extensísima, donde lo presenta de pies a cabeza. Pero ahí hablamos todos de los materiales y de este tipo de estructura. Y yo planteo una cosa que es muy importante en Cauduro. Ahora que tenemos, por ejemplo, ya estas ferias desde los años 2000, y otra cosa que es muy interesante como paréntesis, Gonzalo y yo es la primera vez que venimos a esta feria en nuestra vida. Eso es curioso, ninguno de los dos nunca habíamos venido. Entonces, bueno, es también una anécdota. Bueno, el caso. Cauduro, ante esa experimentación y ahorita que tenemos ya estas ferias, nosotros vamos ya como totalmente normalizados entre los videos y entre las instalaciones y entre todas estas cuestiones de orden matérico. Pero realmente Cauduro fue el precursor de todo eso, antes de que la libertad del arte contemporáneo le diera la posibilidad a cualquier estructura que exista, la hojita, el libro, un guarache, de que sea una obra de arte. Antes había como un sentido de normatividad muy apegado a qué sí se podía y qué no se podía, y Cauduro fue uno de los principales autores para liberar esto, liberó la materia. Luego, siguiendo con la errata, a él le interesó desde muy temprano la estructura interior de la tela, la composición, ¿no? Pero su errata era que tenía la composición pero no tenía el tema. Y ahí es donde de repente la obra temprana de Cauduro también asombra, pero no asombra a la buena, asombra un poquito a la mala. Y también eso nos hacía dudar hasta que se encontró. Entonces ahí está la otra errata. Siempre hay que tener una conciencia de que quizás se tenga la habilidad o esto, pero también hay que encontrar quién es uno, me refiero a los artistas, qué se va a pintar, cómo se va a desarrollar y que realmente se sienta a gusto y que no sea un estado como de imposición de moda plástica o de temperatura, de todo el mundo está haciendo instalaciones, sigamos haciendo instalaciones, etcétera. Cauduro realmente le empezó a buscar en ese sentido. Y regresamos a la errata. Hizo todos estos primeros cuadros en los que de repente entendió y se encontró. Y una de las cosas que lo empezó realmente a conformar
ya como dentro de una estilística, fue toda este recorrido que hizo por el arte povera italiano, que se acuerdan que en el arte povera italiano iban los artistas, arrancaban los carteles de las calles porque se ponían unos mazacotes así de carteles, entonces eran unas texturas maravillosas, los arrancaban y eso exhibían. Y Cauduro empezó a usar también ese tipo de collé y le fue muy bien. Y yo siento que una de sus mejores exhibiciones como conjunto de exhibición fue la que con este sentido de no la decadencia, digamos, el deterioro, el uso de la materia, cómo aprovechó eso visualmente para que ese uso tuviera también una propiedad estética, el desgaste, y cómo eso tuvo esa exacta dimensión. Y entonces Cauduro con eso revolucionó la óptica de Nueva York, no nada más local. Entonces, bueno, ya Gonzalo dio el porvenir del libro, y para cerrar con esta cuestión de la errata, acá lo que debemos de tener claro es el contexto comercial y mercantil, hasta dónde está involucrado en el proceso creativo de cada uno de los autores, y debemos entender que ese proceso también está implícito en el resultado final y en cómo el producto va recorriendo todo el sistema, galería, etcétera, etcétera. Lo que finalmente para mí, cuando me invita Débora, era una errata, que era este arrollador éxito de Cauduro, ahora lo veo al revés. Lo veo ya como un investigador, y ya este miedo que me daba al principio de lo podremos abordar sin ser cómplices de algo que no debe de ser el arte. Y aquí es donde está la otra gran pregunta: ¿y por qué no debe de ser eso el arte? ¿No? Entonces, todos esos cuestionamientos en los ensayos y en la obra de Cauduro ya se ve. Y lo que podría haber parecido como la muleta, resultó, ahora que vean el libro y ya que están viendo las láminas, digo, esa es una de las piezas que les hablaba del principio. Había ya mucha composición y tenía un sentido increíble del área, pero el tema no lo terminaba por resolver como ya empezó a resolverlo en estas otras piezas. Ahí ya estamos hablando de la etapa clásica. Entonces, y ahí con su pieza más afamada en esos momentos, ¿no? Toda la visión de cómo se maneja el cuerpo humano masculino, que además era un tabú, porque recuerden que estamos hablando de los 80s, y esa pieza sobre todo fue una de las vitrinas de la Galería Misrachi, que estaba en Génova, y la gente se paraba y veían mal a don Enrique, porque era un desnudo masculino que por primera vez se estaba presentando esto al público tan abiertamente, que también es muy interesante. Entonces, bueno, ya no les voy a quitar más el tiempo, pero quería hacer toda esta relación a través de la errata, porque me pareció muy simpático que Gonzalo le dijera que hay una errata en su libro. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias, muchísimas gracias, Juan, Gonzalo. Y me da mucho gusto que está aquí una persona que fue esencial para el desarrollo de este libro, que es Paola Pineda. Le quiero dar la bienvenida, Paola. Quiero que sepan que Paola, gracias a Paola, Rafael Cauduro hizo el mural de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es de veras es una odisea lo que logró. Seguramente van a poder escucharla en una plática magistral que va a estar dando sobre el mural. En la próxima exposición que va a haber de Rafael Cauduro a partir del 24 de febrero, aquí está la curadora Alesha Mercado, un aplauso para ella. Y estamos felices porque después de todos estos años, nunca hubiéramos imaginado que iba a confluir el término de este libro con esta gran exposición, y creemos que esto va a impulsar, como les decía, a un artista que todos queríamos conocer, pero que afortunadamente nos ha
dado la vuelta, nos ha dado una sorpresa increíble y se va a dar a conocer a un Rafael Cauduro que nadie teníamos en la cabeza. Así es que les agradecemos muchísimo haber estado aquí. Hoy, por ser el lanzamiento del libro, está de oferta. Bueno, se va a vender como a 2,500 y hoy lo tenemos a 1,999 para que se lo lleven, llévelo. Es un librazo, de veras, creo que lo van a disfrutar y me parece que querías decir algo. Sí. A ver, Pau. Que evidentemente los quería invitar a la exposición porque ha sido un trabajo titánico de Alesha y la corte. Si no tienen mural, hicimos una pieza que yo le podría llamar cinematográfica del mural, en donde si no se les enchina la piel, me escriben y yo les pago su entrada. Una pregunta leve es, ¿cuándo consideras que empezó Cauduro a encontrar su estilo? ¿Cuántos años se tardó? Mira, yo creo que ya digamos, cuando ya encontró, es entre 1979 y 1981. Ahí es donde ya realmente logró establecer completamente su estilo y ya se puede ir observando cómo dentro de su lenguaje, el que encontró, desarrolló todo lo demás hasta llegar a los murales de la Suprema Corte, que eso que quede claro que sí es una de las obras maestras del siglo XX, ¿no? Es una pieza excepcional. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Es un privilegio haber lanzado este libro en Maco. Los esperamos a partir del 24 de febrero en San Ildefonso, en la exposición de Rafael. Ahí vamos a estar haciendo una nueva presentación y va a haber una serie de pláticas magistrales. Agradezco a todos, coleccionistas, amigos, ¿no? Que Bolita, Daniel, todos los que vinieron el día de hoy, muchas gracias y bueno, ojalá disfruten este libro. Gracias.